Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio, una vez más poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana para compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos una vez más en casa por motivo de esta difícil situación que estamos atravesando en nuestro país y también en todas las naciones de la tierra. Nos sentimos, por supuesto, muy afectados por esta nueva ola de contagios que se ha suscitado en nuestro país y nos ha obligado a poder permanecer en nuestras casas, en nuestros hogares, pero no dejamos de clamar a Dios Todopoderoso, porque Él puede sostener la vida de cada ser humano, ayudarnos aún en los momentos más difíciles. Que la palabra del Señor sea nuestro alimento, que sea realmente el agua que purifica nuestra vida cada día y nos ayude a seguir adelante. Esta mañana voy a estar compartiendo un tema que Dios me ha entregado a mi corazón. Esta semana estuve compartiendo esta porción de la palabra con mi familia, con mis hijos, y ha ministrado mucho nuestros corazones. Espero que Dios también pueda hacerlo contigo hoy. Y voy a estar hablándoles acerca de cómo superar el dolor y la pérdida de un ser querido. Cómo superar el dolor y la pérdida de un ser querido. Y para ello quiero leer una porción de la palabra en 2 de Samuel. Quiero leer para ustedes desde el versículo 18 hasta el versículo 20. La palabra del Señor nos dice así: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró, y después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, podemos darnos cuenta que David comienza, mis amados hermanos, con un momento de gozo, de alegría, al conocer que ha tenido un hijo, que le ha nacido un hijo. Y ustedes pueden imaginar la alegría, la felicidad que podía existir en el corazón de este gran hombre de Dios al saber que era padre de esta criatura, al poder tener a este niño entre sus brazos. Pero ese gozo, esa alegría, nos podemos dar cuenta cuando seguimos leyendo la palabra, que cambia por un tiempo de mucha tristeza. Ese tiempo de alegría y de gozo fue empañado por una triste noticia, y era que el niño recién nacido había enfermado gravemente. Todo pasó de un instante a otro. La palabra nos hace saber que lo primero que David hace cuando su hijo enfermó es que él oró a Dios. Y David no hace cualquier tipo de oración. Dice la Escritura que David ora con toda su alma, que David ora fervientemente por la vida de ese niño. Dice la Biblia que David pasó toda la noche acostado en tierra. David estaba tan decidido a orar por él, a interceder por él, que fueron sus consejeros y le dijeron: David, levántate de allí. Y no porque David estuviera dormido, sino porque tenía días postrado en tierra pidiéndole a Dios por ese niño. Los consejeros le decían: David, levántate, come, tú eres el rey, tú no puedes estar así, no puedes encontrarte de esa manera. Pero David no quiso levantarse y tampoco quiso comer con ellos. La pregunta que nos hacemos nosotros hoy: ¿acaso David no tenía fe en Dios? ¿Acaso David no tenía fe que Dios podía hacer algo por la vida de ese niño? Claro que sí lo sabía. Recuerden ustedes que David conocía muy bien a Dios. David era un adorador. David había sido testigo de los muchos milagros que Dios había hecho en su vida y en su pueblo.
Para ese mismo momento, David, mis amados hermanos, tenía mucha fe en Dios, y David oró, lloró, ayunó delante de la presencia de Dios, porque David sabía que solamente Dios lo podía ayudar. Pero escuchen ustedes muy bien lo que dice el versículo 18. El versículo 18 nos dice que al séptimo día, el niño murió. Y lo que quiero rescatar de esta historia, lo que quiero rescatar de esta porción de la Escritura, es cómo David enfrentó el dolor y la pérdida de un ser querido. En el versículo 19 nos dice que David le preguntó a sus siervos por el niño, pero ellos le dijeron: David, tu hijo ha muerto. ¿Y qué fue lo que hizo David después de recibir esa noticia? Lo encontramos precisamente en el versículo 20 en adelante. La Biblia nos dice que David se levantó del piso, él se levantó del suelo. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces las pérdidas que sufrimos en la vida, las cosas que nos pasan, nos han llevado a hundirnos en un gran abismo de dolor, de tristeza y desesperación? Y aunque puede ser normal, aunque nos podemos sentir así en algún momento de nuestra vida, lo que no es normal es que permanezcamos así por mucho tiempo. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien ha perdido a un amigo, a un familiar, a un ser querido, y pareciera que esa persona hubiera muerto juntamente con él? De hecho, en el día del sepelio, en el día de la sepultura, muchas personas desean la muerte. La razón es, mis amados hermanos, porque se han sumido en un abismo de dolor, de tristeza, donde no encuentran consuelo, y peor aún es que ni siquiera lo buscan. Pero David, aunque estaba afectado profundamente por haber perdido la vida de su hijo, decidió algo que era sano para él, y era levantarse. Creo que hoy muchos de nosotros necesitamos levantarnos quizás de la tristeza, del dolor, del quebranto. Quizás muchas cosas han estado sucediendo en la vida de tantas personas que se han visto afectadas, abrumadas por todas estas cosas que están sucediendo. Quizás muchos familiares que se encuentran enfermos, otros han partido, han fallecido, pero nosotros, los que permanecemos de pie, necesitamos levantarnos de esa situación de dolor y de tristeza, y poder entender que la vida continúa y sigue hacia adelante. Mis amados hermanos, amigo, usted que me escucha en esta mañana, en la vida muchas veces nos toca lidiar con situaciones difíciles. Aún podemos sufrir la pérdida de seres queridos, pero la vida continúa. Recuerde eso, la vida continúa. Nosotros no podemos olvidar de que Dios tiene cosas lindas y preciosas para cada uno de nosotros, y también para nuestra familia, y solo las podremos disfrutar si tomamos la decisión de levantarnos y mirar hacia adelante. Quizás el dolor continúe por un tiempo más, sí. Quizás nos toque seguir el dolor y el duelo de ese ser querido, sí, porque no podemos olvidar las cosas de la noche para la mañana, pero necesitamos levantarnos. Tenemos de nuestro lado a un Dios que nos consuela, tenemos a un Dios que nos ayuda en medio de esos momentos desfavorables de la vida. Lo segundo que hace David es que él se lava su rostro, lava su cara, se unge, cambia sus ropas. David llevaba varios días encerrado, postrado en el piso, sin comer, llorando con su rostro en tierra por la salud de su hijo. Yo quiero que ustedes imaginen por un instante cómo se encontraba David. Quizás su apariencia, cómo estaba su rostro, sus ojos quizás hinchados por el dolor, el sufrimiento, cómo estarían sus ropas, sus vestidos. Pero después de todo esto, al recibir David esta noticia, David se levantó, él se lavó, se ungió y cambió sus ropas. ¿Saben algo? En los tiempos bíblicos, la unción se usaba por 3 motivos muy especiales, y uno de ellos era para mejorar el rostro de una persona. Las personas se ungían con aceites
aromáticos que le daban brillo al rostro. Pero las personas que se encontraban en medio del dolor, del quebranto, de un luto, no se ungían con aceite. David había dejado de ungirse durante todo ese tiempo, clamando a Dios por su hijo. Pero cuando él recibió la noticia de que su hijo había muerto, David se levantó, él se lavó, ungió para verse mejor. Y no solo lo hizo de esta manera tan solo para que la gente lo viera, él también cambió su ropa, cambió sus vestidos. La apariencia que David había tenido durante tanto tiempo, él la quitó. Y él dijo, la vida continúa, necesito levantarme de esta condición, necesito seguir hacia adelante. ¿Cuántas veces las cosas que nos han podido pasar nos han llevado a vestir vestiduras de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor? ¿Cuántas veces las cosas que pasamos en nuestra vida nos han robado la paz? Nos han robado las ganas de seguir soñando. Para muchos les han robado las ganas de vivir. Quizás usted conozca a mucha gente que después de haber pasado por situaciones así, nunca más han vuelto a ser los mismos. Se han alejado de nosotros, han perdido el brillo de sus ojos, su semblante, el semblante en su rostro se ha apagado. Ya no son las mismas personas, ya no vuelven a sonreír. Mis amados hermanos, he conocido personas que han sufrido la decepción del divorcio, han sufrido la traición de alguna persona y esa persona ya no sueña nunca más con conformar una familia. Piensa pues que para ellos todo se ha terminado. Pero saben, David no permitió que esa situación le sucediera. Él se levantó de esa situación y cambió su personalidad, cambió su presencia. Y eso es clave, mis amados hermanos, para poder superar esos momentos de adversidad. Yo no sé por lo que muchas personas puedan estar pasando hoy, pero no podemos permitir, mis amados, que el dolor o la pérdida de un ser querido nos lleve a abandonarnos y descuidar nuestra propia personalidad, descuidar nuestra propia vida. Lo tercero que hizo David después de esto fue que él entró en la casa de Dios y le adoró. Y cuánto bien nos hace adorar al Padre en esos momentos, adorar a Dios en esos momentos de adversidad. ¿Saben algo? Solo Dios puede consolarnos de la mejor manera, de la manera que nosotros necesitamos. Quizás podemos recibir palabras de consuelo de muchas personas, pero no es lo mismo sobrellevar el dolor, el quebranto, mis amados hermanos, solos, que llevarlo de la mano con Dios. Si nosotros recordamos lo que nos dice la Biblia, podemos recordar que también Jesús también pasó por momentos difíciles. Él experimentó un momento fuerte de sufrimiento y de dolor antes de ir a la cruz. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios envió a un ángel para fortalecer al Cristo, para fortalecer al Señor. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios no puede hacer también esto con nosotros? Mis amados, Dios puede fortalecer la vida de cada ser humano que se rinde a Él con todo su corazón. Él puede fortalecer nuestra alma para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Después de esto, David se fue a su casa y pidió pan y comió. Como les decía hace unos minutos atrás, la vida continúa. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y David necesitaba fortalecerse, recobrar sus fuerzas, no solamente físicamente cuando comemos quizás algún alimento en nuestra casa, sino también espiritualmente. David entendió que la muerte es un proceso de la vida. David aprendió a aceptar la perfecta voluntad de Dios y eso le ayudó a no vivir amargado el resto de su vida. Y qué mejor para nosotros en esos momentos que tomar una buena vianda de la bendita palabra de Dios, ese alimento que sí nos fortalece, que sí añade fe y esperanza a nuestros corazones. Escuchen ustedes lo que dice el versículo 21 al 23 en 2 de Samuel capítulo 12. Dice la palabra que los siervos de David vinieron a él y le dijeron: David, ¿por qué hiciste esto?
Antes, cuando el niño vivía, tú orabas, ayunabas, llorabas, y ahora que el niño ha muerto, te levantas y comes. Y David les dijo, miren, cuando el niño vivía, yo ayunaba, lloraba diciendo, ¿quién sabe? Pronto Dios tiene compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré acaso hacerle volver? Yo voy a él, pero él no vendrá a mí. Y en estos textos bíblicos, mis amados hermanos, encontramos dos verdades pero muy importantes para nuestra vida. Y la primera es que hay que orar. Por supuesto, necesitamos orar, pero necesitamos orar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Nosotros necesitamos orar, pero entendiendo que al final de cuentas se cumplirá la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aun cuando muchos de nosotros no lo entendamos. Lo segundo es que mientras superamos ese tiempo de dolor, mientras asimilamos el proceso de la separación de ese ser querido, nosotros necesitamos transformar transformemos en gratos recuerdos todo ese tiempo que pudimos compartir con ellos. Quizás fueron tiempos muy cortos, quizás fueron por largos años, no importa, pero David entendió que la muerte, que la pérdida de un ser querido es parte del proceso en la vida de cada ser humano. Pero en el versículo 24 encontramos algo más, y dice la palabra que David fue y consoló a Betsabé, su mujer. David consoló a una persona que estaba experimentando un dolor quizás igual o peor, mayor que el que él mismo estaba viviendo. La Biblia, mis amados hermanos, nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 13, nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Quizás hoy muchos se encuentren atravesando por momentos difíciles de la vida, pérdidas, duelos, separación, momentos muy duros, pero solo en la presencia de Dios podemos recibir consuelo. Él puede sanar las heridas de nuestra alma y de nuestro corazón. Dios puede sanarnos de tal manera que de la misma manera como Él nos consuela y nos ayuda, nosotros también podemos consolar a otros. Dios es nuestra mejor compañía. Él es ese Padre bueno que nos sostiene en sus brazos. Solo en Él tenemos las mejores palabras de consuelo y nos hace saber algo mucho más excelente para todos aquellos que le amamos, y es que en Él podemos alcanzar la vida eterna. Saben, al principio de esta semana Dios estuvo ministrando mi corazón con esta palabra, y por supuesto muy sensible por los padecimientos de tantas personas a lo largo de todos estos días, viendo el sufrimiento de tanta gente. Esos momentos, mis amados hermanos, donde Dios nos usa también a cada uno de nosotros como un canal para poder ayudar, para poder ministrar, consolar la vida de otros. Pero uno no sabe, sinceramente, uno no sabe cómo nosotros podemos reaccionar cuando una situación nos afecta en nuestra casa, nos afecta a nosotros mismos. Déjeme decirle que Dios siempre se anticipa ante todas las cosas. Después de haber sido ministrado por Dios con esta hermosa palabra, yo recibí una noticia que había fallecido un ser muy querido de la familia. Por supuesto que lloré, me sentí muy triste, pero entendí, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos seguir adelante, que la vida continúa. Necesitamos agradecerle a Dios que nosotros todavía estamos de pie, pero que la vida continúa y que vamos a estar aquí, así mismo como Dios lo permita, porque todo acontecerá conforme a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Y yo creo que este es el momento preciso para buscar a Dios. Este es el momento preciso para acercarnos más a Él.
A Dios le interesa nuestro presente, a Dios le interesa cómo estamos viviendo nuestro hoy. A pesar de todas las cosas que puedan estar pasando, a pesar de que podemos tener una vida con muchas complicaciones, Dios está presente para ayudarnos, para que podamos seguir adelante. Dios está allí para extender su mano de favor y ayudarnos en esos momentos difíciles de la vida. Mis amados hermanos, yo no sé por qué Dios me ha inquietado a ministrarte esta palabra. Quizás tú mismo estás pasando hoy por un momento de dolor, un momento quizás muy difícil por la pérdida de un ser querido, o quizás Dios se está anticipando a nosotros ante una situación así. Pero quiero decirte que de la manera que pueda ocurrir, mi Dios siempre estará presente para ayudarte y para levantarte. Amados hermanos, en esta mañana quiero orar muy especialmente por todas y cada una de esas personas que han pasado en estos días por momentos difíciles de la vida, que están atravesando por un momento de dolor y de tristeza, y ruego al Padre para que Dios fortalezca su vida, para que Dios envíe su ángel, asimismo como Dios envió un ángel para fortalecer la vida de Cristo allá en el Getsemaní, allá en ese momento de sufrimiento, allá en ese momento de dolor, que Dios envíe, mis amados hermanos, las palabras de consuelo, que el mismo Espíritu de Dios traiga consuelo y paz a vuestros corazones. Padre amado, bendice a tu iglesia, bendice a tu amada. Señor, fortaléceles, ayúdeles en este momento, Señor, de tantas dificultades. Creemos que solamente tú puedes hacerlo, que solamente tú puedes levantarnos, que solamente tú puedes ayudarnos. Padre, te lo pido ahora en el nombre de Jesús, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, la salida, la respuesta en estos momentos de dolor. Te pedimos, Señor, que nos permitas ver una puerta en lo sucesivo, en los días que tenemos por delante, para que podamos superar, Señor, toda esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, mi Dios, porque solamente tú eres nuestro ayudador. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, deseándoles de antemano que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, manténganse en casa, que Dios tiene cuidado de nosotros. Bendiciones para todos.